Bienvenidos todos y todas a la última actividad de 3 días llenos de trabajo que construyeron y dieron vida al Congreso Nacional Género y Currículum, Construir la Igualdad en y desde Espacios Escolares. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Solís Mendoza y en esta ocasión tendré el placer de presentar a la conferencista magistral que dará clausura a las actividades de este Congreso, a quien le agradezco mucho la oportunidad que nos da el día de hoy de escucharle y de construir conocimiento en torno a su pensamiento y su experiencia, que es la doctora Ana Laura Lara López de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora Ana Laura, bienvenida a esta su Gracias. casa, el Instituto Politécnico Nacional, y nos sentimos de verdad muy agradecidos, agradecidas, y sobre todo con mucho entusiasmo porque sabemos que usted en México es una de las pioneras en discutir y poner sobre la mesa esta relación, esta tensión que nos ha provocado reunirnos durante 3 días de trabajo, que es discutir, reflexionar en torno al género y al currículum, al género y a la educación. Entonces, sin mayor preámbulo y agradeciendo la asistencia de las más de 100 personas que estamos ya y que seguramente se irán sumando más y más, y ojalá hayan tenido un buen provecho, vamos a presentar a la doctora Ana Laura Lara López. La doctora Ana Laura Lara López es profesora de tiempo completo con perfil deseable PRODEP, adscrita a la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAP del IPN. Entre las líneas de generación y aplicación del conocimiento de la doctora Lara López destacan análisis de problemas educativos vinculados directamente con el género en los planos social, histórico y de procesos psicopedagógicos. Temas emergentes para la prevención, atención y transversalización de la equidad e igualdad de género e inclusión de personas y grupos vulnerables en entornos educativos, así como estudios de género en educación, violencia de género e institución escolar, género y currículum, prácticas curriculares y equidad de género, identidades de género y sexualidades juveniles y educación en valores, entre otras. Da distintos cursos como docente de la Universidad Pedagógica Nacional, entre las que destacan programación y diseños de materiales en la especialización de género y educación en la UPN Unidad Ajusco. Y bueno, también ha publicado y ha dirigido distintos proyectos de investigación. Por mencionar algunos, el proyecto Análisis Discursivo de Planes de Estudio de Posgrado en materia de género en educación, donde es responsable. Y entre muchas de sus tantas publicaciones podemos mencionar qué significa hablar de política sexual masculina en el patio escolar de secundaria, o también en conjunto con Espinosa, el juego dramático como estrategia de intervención ante la violencia doméstica y su impacto en preescolares, o bien en conjunto con Díaz Núñez, conflicto y armonía interétnica en el barrio de la Merced de la Ciudad de México, un estudio de caso. Entre muchas otras cosas, la doctora Ana Laura Lara López es representante de la línea curricular de la especialización de género en la educación, la escuela como reproductora del género. En este carácter, corresponsable en la actualización del plan de estudios de la especialización de estudios de género en educación y de los programas de las asignaturas Cultura Escolar 1, Cultura Escolar 2 y de la línea curricular Género y Currículum en las asignaturas Género y Diseño Curricular y Diversidad Cultural e Instrucción. Bueno, es un currículum muy vasto y podríamos hablar más y más en torno a la trayectoria de la doctora Ana Laura, pero indudablemente pues estamos en muy buenas manos para cerrar con broche de oro este Congreso Nacional. Doctora Ana Laura, bienvenida a su casa, el Instituto Politécnico Nacional. No, pues muchas gracias a ti, Javier, muchas gracias a la maestra Rosario Trejo y a todo el equipo que me ha permitido estar aquí. Esta invitación ha sido para mí, pues, un honor, la verdad. Y yo, como les decía, sigo muy de cerca la trayectoria de todo su canal y las actividades que han realizado. Y efectivamente no sé para qué me pidieron hablar de transversalidad si ustedes lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Están llevando a cabo todas las acciones necesarias y pues igual les felicito, ¿no? Entonces, bueno,
Pues estamos ya al final, al término de estas calurosas discusiones y yo no quisiera cansarlos. Entonces, pues voy a entrar a la materia y espero que tomen esto como un punto de vista que desde luego es arbitrario, es discutible y que pongo a su consideración. Porque, como le decía yo a Javier, el campo del currículum es demasiado vasto. Y pues espero, ¿verdad?, que lo que quiero comentar con ustedes en verdad sea pues algo idóneo para el cierre del evento, donde ya tantos especialistas y o sea, tantas y tantos, ¿verdad?, especialistas han estado discutiendo pues con mucha calidad académica, ¿no? Como hemos visto en las mesas de estos 3 días. Entonces, si me hiciera favor de presentar la primera diapositiva, por favor. Ujú. Yo he preparado más que nada, voy a procurar ir leyendo para no divagar y para que así, podamos ir siguiendo el hilo de la exposición, ¿sí? En primera parte quiero argumentar, ¿verdad? Que eh, he dividido mi exposición en 3 momentos. Si me hace favor de pasar la siguiente diapositiva. Ok. Voy a argumentar 3 premisas, ¿verdad? Y en este caso, en la primera parte, quiero argumentar que el llamado gender mainstreaming, traducido al español como transversalidad de género en las políticas públicas, no es lo mismo que hablar de transversalidad curricular con perspectiva de género. Si bien una y otra estrategia se nutre recíproca y dialécticamente en forma análoga, cada una tiene su origen, especificidades, elementos para su construcción, desarrollo e implementación. En la segunda parte de mi exposición, intentaré mostrar cómo el campo del currículum se ha diversificado y ampliado tanto en propuestas y enfoques que no es posible proponer un modelo unificado, pero sí es posible afirmar que incluso las teorías críticas y reconceptualizadoras han sido por lo general miopes al proponer modelos androcentristas que invisibilizan a las mujeres y a la diversidad de personas que son, entre comillas, ¿verdad?, el sujeto de la educación. Postulan así, de forma anacrónica, por lo general a un sujeto neutro, varón, blanco, caucásico, occidental, y han sido las pedagogías críticas, feministas y queer las que han venido a trastocar esta mirada miope, desvelando el hecho de que la simbólica del género es un ordenador que subordina e invisibiliza el quehacer y hacer de las mujeres y de varones que ostentan identidades no hegemónicas o ajenos a este imaginario que se ha idealizado como objeto de la educación. Por último, en la tercera parte, quiero discutir ya propiamente en el ámbito del diseño y desarrollo del currículo la gran variedad de propuestas que han intentado transformar las prácticas curriculares y educativas con la intención de lograr el cambio cultural y simbólico que apertura la igualdad de oportunidades y la equidad en la adquisición de saberes para todas las personas en diversidad, tomando como fundamento los aportes de las pedagogías críticas feministas, queer, por lo general denominadas como con perspectiva de género. Siguiente diapositiva, por favor. Como todos sabemos, la transversalidad de género en las políticas públicas ha sido un concepto un poco entendido, ¿verdad?, en su origen. Fue postulada por primera vez en la tercera conferencia de la mujer en Nairobi en el 85, aunque su divulgación y asimilación como enfoque de planeación pública se dio hasta la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing, 10 años después, en el 95. Ahí se determinó que el primer obstáculo para su implementación era la carencia de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, más allá del asistencialismo del Estado que gestiona presupuestos y ayudas para maternidad e infancia. A partir de este momento se visibilizó la necesidad de gestionar políticas públicas y presupuestos etiquetados para brindar posibilidades de desarrollo y bienestar a los grupos más vulnerables de mujeres respecto de sus pares varones,
para su desarrollo con igualdad de oportunidades, de trato y salario en el ámbito público. Para 1998, el Consejo de la Unión Europea refrenda la importancia del concepto y lo promueve. En el año 2000, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo postula para toda América Latina y México lo adopta. Siguiente diapositiva, por favor. De manera que después de crear en ese mismo año, en el 2000, el INMujeres, para el 2001 se firma, ¿verdad?, como acuerdo y se establece en su ley como prioridad del gobierno la transversalización del género en las políticas públicas e instituciones de todo el país. De esta forma, el llamado gender mainstreaming fue traducido al español como transversalidad de género. La siguiente, por favor. Definiré aquí entonces con Inchaustegui. Definiré con Inchaustegui, pues, a la transversalidad de género como una estrategia de cambio institucional que cruza de forma horizontal la estructura vertical o jerárquica de una organización para incorporar al género en toda su estructura, procesos y niveles. Es una directriz de política pública que ha venido de manera lenta, paulatina, pero constante, incorporando el cambio en todas las estructuras políticas, programas y procesos de nuestro país. Siguiente, por favor. Se arraiga para tal efecto en la adopción de medidas políticas por parte de las y los actores sociales que buscan un cambio en el concepto de igualdad de género más amplio que el existente, un concepto que vaya al cambio material u objetivo y cultural, intersubjetivo y simbólico para desarticular las ventajas y subordinación de las mujeres y niñas, para permitir su acceso con igualdad de oportunidades y equidad en la familia, el trabajo remunerado, la acción ciudadana política, el ejercicio libre de su sexualidad y salud reproductiva, en el acceso a la educación y la cultura, así como para la erradicación de todas las formas de violencia de género y sexista. Busca también la incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante, como pueden ser, por ejemplo, la incorporación de políticas como el transporte, políticas sectoriales e iniciativas que de una forma u otra afectan en términos de recursos financieros y humanos, o bien por el tipo de medidas adoptadas a evitar formas discriminatorias o que afecten de manera diferenciada a mujeres respecto de varones. Por ejemplo, en México tenemos el programa intersectorial, ¿no?, de prevención del embarazo adolescente, o el uso de transporte, que ahora ya está definido que se exista, ¿no?, el transporte rosa, por ejemplo, ¿verdad? Y presupuestos etiquetados. Pues otro objetivo de la transversalidad de género en las políticas públicas es buscar la inclusión y participación equilibrada de mujeres y varones en instituciones y en la toma de decisiones mediante cuotas para su inclusión en partidos políticos, comités, puestos de mando y tomas de decisiones. Podemos decir en síntesis que busca el cambio en 3 dimensiones dentro de la cultura organizativa. La siguiente, si me hace favor. Nótese hasta aquí que todo lo dicho, ¿verdad?, en esta búsqueda de transversalizar, no tiene para nada una intención de tomar en cuenta a las personas con diversidad sexogenérica. En realidad, no se da tal, ¿no? En realidad, son las acciones, digamos, de los grupos, sobre todo feministas en avance, ¿verdad? Y el avance de las teorías de la diversidad sexual, las que han permitido, ¿verdad?, que se amplíen estos discursos y en la transversalidad de género en las políticas públicas, poco a poco se vaya aperturando esta mirada, ¿sí? Es pues en esta última dimensión, ¿verdad?, en la que se considera la agente de equidad, donde se articulan el gender mainstreaming y la transversalidad de género
en las políticas públicas con lo que vamos a denominar transversalidad curricular con perspectiva de género. Ello es posible en la medida de que el éxito o fracaso del cambio cultural y simbólico está dado por las y los actores sociales en el ejercicio continuo o desarrollo del conocimiento, la reflexión constante y sistemática, la generación de capacidades, habilidades y herramientas por parte de quienes cotidianamente construyen la interacción social dentro de las organizaciones e instituciones, generando sesgos de género que se hacen presentes en nuestra sociedad mediante el sexismo y la discriminación en todos los ámbitos, como es el salarial, las brechas laborales, educativas, de niñas y mujeres, así como de varones vulnerables y sujetos a estas estructuras profundas, generizadas, ¿verdad? Que son reproducidas en la acción social de varones y mujeres, pero que son ellos mismos, ¿verdad? Somos nosotros quienes con nuestra agencia podemos lograr modificarla. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos que, como sabemos, la escuela como institución produce, reproduce y tiene la potencia también para transformar la cultura y los valores sociales que transmite. De ahí se deriva la importancia y trascendencia de instrumentar la transversalidad curricular con perspectiva de género. Siguiente diapositiva. Ahora bien, la transversalidad curricular como noción tiene su origen en la LOCSE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, promulgada el 3 de octubre de 1990 en España, decretada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Introdujo en los decretos del currículo de la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria un tipo de enseñanzas que responden a problemas sociales y que por su presencia en el conjunto de áreas curriculares se ha denominado temas transversales. La formación en cualquiera de estas enseñanzas supone no solo atender las capacidades intelectuales de alumnos y alumnas, sino también y fundamentalmente sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social. En suma, estos objetivos remiten a una formación que incide en el conjunto de los ámbitos de desarrollo de la persona, contribuyendo a su educación integral. Cabe señalar que mi preferencia es denominar a esta propuesta como ejes transversales, porque hablar de temas podría dar una impresión de que su instrumentación se reduce a la inclusión y mera aclaración de ciertos contenidos, sin tanta relevancia, ¿verdad? Contenidos conceptuales, lo cual no es correcto, dada la complejidad de implicaciones de la instrumentación que conlleva visibilizar estos ejes, como explicaré a continuación. ¿Sí? Los ejes transversales enunciados, siguiente, por favor, fueron la educación moral y cívica, educación para la salud, educación sexual, educación ambiental, educación para la paz, educación del consumidor, educación vial, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, objetos que en sí mismos pretenden conectar al alumnado con la realidad social, por lo que se aconseja que sean enseñanzas flexibles y abiertas que forman el carácter del alumnado para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales para formar personas íntegras y ciudadanos con plenos derechos en un sistema democrático a la vez que humanizador, centrado en la vida y que prepare a los aprendizajes para la vida en sociedad y la supervivencia ecológica. En tanto, educación integral debe vincularse con los otros campos curriculares y tiene especial relevancia para otorgar sentido a los aprendizajes como instrumentos válidos para aproximar lo científico a lo cotidiano, que persevere en la construcción de un mundo más justo e incluyente. En este sentido, los ejes transversales se proponen como hilo conductor de la reflexión y el debate interno para analizar la situación del entorno propio de cada centro escolar y desde ahí ser el ordenador que defina los objetivos y las líneas pedagógicas fundamentales. La selección de los contenidos,
el hacer y el quehacer del equipo docente junto con la comunidad para concretar un proyecto educativo, democrático, incluyente. La propuesta de los contenidos transversales en la educación reconoce el currículum oculto, pero pretende explicitarlo con la pretensión de que los valores y actitudes que se transmiten y se manifiestan al alumnado afloren a un nivel consciente todo lo que a nivel oculto se está desarrollando en sus procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del centro educativo. Siguiente diapositiva, por favor. He aquí un esquema de cómo se vislumbra como sistema. El modelo para la inserción de los contenidos transversales en el proyecto curricular de centro pretende recuperar en consenso y coherencia lógica las decisiones compartidas del profesorado y administradores, atendiendo al contexto propio de cada centro escolar, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñarlo? ¿Cómo enseñarlo? ¿Qué, para qué, cuándo y cómo evaluar? Siguiente diapositiva, por favor. Para la selección y secuencia de los contenidos relacionados con los ejes transversales, deben ajustarse los siguientes criterios. Adecuarlos al desarrollo evolutivo, cognitivo y afectivo del alumnado. Trabajarlos teniendo en cuenta sus conocimientos previos. Determinar ideas claves en torno a las cuales se aglutinen los contenidos. Desarrollar de manera motivadora, progresiva y significativa a lo largo de los diferentes cursos y ciclos los contenidos de cada uno de los ejes transversales. Facilitar en las y los aprendientes el tránsito de apreciaciones personales, intuitivas, sensoriales, como percibir, disfrutar, a otras más reflexivas y críticas, creativas, como comprender, juzgar, valorar. Equilibrar, pues, la incidencia de los contenidos referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. Se pretende que el estudiantado no sea un mero receptor pasivo de los conocimientos, sino constructor activo de los mismos a través de la interacción y la participación de un clima de convivencia respetuosa de las diferencias y democrática, que brinde igualdad de oportunidades y derecho para todo el estudiantado en diversidad. Con base en estos componentes y procesos, se busca establecer un proyecto educativo que mantenga relaciones equilibradas y constructivas en toda la comunidad, potenciando la igualdad entre los sexos y la cooperación en situaciones sociales conocidas, especialmente aquellas donde tiene fuerte presencia los estereotipos sociales. El reparto de tareas, por ejemplo, el cómo se llevan a cabo los juegos en el patio escolar, entre otras que ameritan el cambio de estereotipos. Se pretende además valorar la importancia de la vida cotidiana y la utilidad de los trabajos domésticos dentro y fuera de la escuela, sin considerarles específicamente tareas asignadas a un sexo en particular. Como verán entonces, la transversalidad en las políticas públicas busca un nivel de creación distinto en la incorporación del género, de lo que involucra incorporarlo en la denominada transversalidad curricular. Y vale decir que en su origen, por haberse desarrollado esta propuesta en España, no se habla de género como perspectiva. Ahí manejan más las españolas la teoría del patriarcado, ¿sí? Entonces, por eso es que no se retoma, sino que se incluyen ejes o núcleos para el aprendizaje de igualdad de oportunidades entre los sexos y la sexualidad. Pero va a ser la apropiación de esta propuesta por parte de las comunidades educativas y grupos de la sociedad en su conjunto, quienes han ido mezclando la categoría de género, acuñada desde el feminismo anglosajón. Se convierte en una estrategia de desconstrucción y reconstrucción epistemológica de las disciplinas que forman parte de las asignaturas, a la vez que concreta en los procesos de enseñanza, aprendizaje, la voluntad política, la sensibilización y la formación en el conocimiento de la situación de las mujeres y los varones, así como del análisis de las barreras que dificultan el acceso a la plena participación en la vida económica, social y política, así como en la elaboración de medidas que apuesten a la equidad de género. En síntesis, somos los agentes sociales quienes con nuestra acción transformadora podemos construir un cambio.
Paso ahora a la segunda parte de mi exposición. Para ello me parece importante diferenciar algunos conceptos para manejar un lenguaje común. Me atrasé, creo, en pedirle que cambiara la... ok, sí. El currículum, entonces, es una selección de contenidos y fines para la reproducción social. Una organización del conocimiento y las destrezas, a su vez una indicación de métodos relativos a cómo han de impartirse los contenidos seleccionados, y por eso, en sus orígenes, el concepto se asoció a la idea de un mero plan de estudios, que guiara la carrera o trayecto que habría que cursar el aprendiente. Pero más allá de eso, los procesos de la educación son parte de un proceso social, ideológico, económico y político, tanto histórico como contemporáneo, por lo que debemos definir al currículum como una construcción social. Siguiente diapositiva. En su teoría del currículum, Ulf Lundgren explica cómo durante el siglo XX la educación se convirtió en factor de desarrollo de la producción de la sociedad. Era necesario que el individuo mantuviera el ritmo con su valor creciente en el mercado de trabajo, por lo que se desarrolló en las teorías curriculares un código racional que se caracterizaba por tener una base pragmática, que buscaba lograr que el individuo llegara a dominar el conocimiento de su realidad social y aplicarlo para la vida. Tomaba al individuo como punto de partida y creía en el vínculo racional entre la política educativa y la ciencia. En este punto tenemos los desarrollos de Franklin Bobbitt en el 18, ¿verdad? 1918, Ralph Tyler en el 49 y Dale Tava en 1962, quienes priorizaban la aplicación de la psicología con un enfoque pragmático y funcionalista como base para el desarrollo educativo. Posteriormente, conforme al aumento de la complejidad de la vida política, económica y social, según Lundgren, se corresponde el surgimiento de un código curricular invisible, en el que la teorización curricular consolidada como hegemónica se convierte en objeto de control de los intereses del Estado. Este utiliza la productividad y la eficiencia de la educación como una forma de legitimación del gobierno político en el poder. Siguiente, por favor. Como ejemplo de esta etapa, en el desarrollo curricular vivimos la innovación en el diseño curricular guiado por los enfoques conductistas de la tecnología educativa durante la década de los 70 y hasta mediados de los 80 en nuestro país, donde después de las protestas estudiantiles de profesores y obreros, le siguieron mostrando el descontexto social y tuvieron como respuesta un discurso político de los gobiernos que expresaba atender la satisfacción de las necesidades sociales, ampliando el número de universidades, dando origen a la ampliación de la UNAM con sus escuelas profesionales en la periferia de la ciudad, la creación del sistema de CCHs y la UAM Xochimilco como un modelo alternativo e innovador en el diseño curricular, que habiendo transitado del modelo de asignaturas al de áreas, fundamentados en el cognitivismo de Brunner y Ausubel, de manera innovadora y crítica ante el conocimiento fragmentario, en el caso de la UAM Xochimilco, se optó por un diseño curricular basado en objetos de transformación que puso a los aprendientes como sujetos activos y responsables de su aprendizaje, mediante la resolución de problemas o núcleos sustantivos que les obligaba a aprender más allá del producto, a aprender durante el proceso de búsquedas y de un aprendizaje autónomo. Otros modelos curriculares innovadores y significativos fueron el Plan de Autogobierno de Arquitectura en la UNAM, el Programa de Medicina General Integral de la Facultad de Medicina y la Reforma Académica de la Universidad Iberoamericana. La innovación curricular de este momento en México intentaba inculcar y desarrollar en el alumnado el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Toda esta innovación ejemplifica cómo el campo del currículum no es homogéneo y estático. Si bien
Hablamos aquí de enfoques o teorías hegemónicas sujetas a discurso político y de Estado. Durante estas mismas décadas también hubo intersticios propicios para el surgimiento de enfoques contestatarios radicales y alternativos para guiar los procesos educativos en el plano internacional, como por ejemplo la nueva sociología de la educación inglesa, con autores como Apple, Giraud, así como Maclaren, y también de algunos franceses como Bourdieu y Lefebvre, quienes recuperaron los trabajos de la, de la pedagogía histórica de Antonio Gramsci y fueron impulsados por la sociología crítica con fundamentos teóricos del neomarxismo. Desde América Latina también fueron clásicos, sobre todo aplicados a la educación popular o comunitario, las propuestas de la educación liberadora y del conocimiento emancipador de Paulo Freire en Brasil, e Iván Illich en México, e incluso el modelo educativo de las comunidades eclesiales de base, que se hizo más conocido con motivo de la Guerra Zapatista en el 94. No obstante lo anterior, durante los 90, el discurso y la política gubernamental en México se orientó a la planificación educativa nacional, sobre todo en el sistema de educación superior, para responder a la reconversión industrial, buscando la adaptación del aparato productivo nacional a las innovaciones tecnológicas en un contexto incierto, donde la tendencia de modernizar los programas de estudio en las universidades urgió la innovación constante y generación de nuevos modelos eficaces y eficientes para adaptar la formación de profesionistas acorde a las necesidades de empresas nacionales y transnacionales. No pretendo aquí ni es posible ser exhaustiva en describir la evolución y complejidad del campo curricular que día a día se va desarrollando internamente, tanto nacional como internacionalmente. Pero sí es posible decir que el común denominador de todos estos enfoques es que son creaciones hechas por varones en su mayoría. Y el sujeto que postulan como objeto de la educación es un sujeto neutro, por lo general varón caucásico en el imaginario. Durante la etapa descrita, algunas mujeres han participado protagónicamente en el devenir de esta innovación de modelos, como Hilda Taba, Raquel Glassman, María de Ibarrola, Susana Barco desde Argentina, Frida Díaz Barriga e incluso Margarita Paz, quien fuera la iniciadora junto con Porfirio Morán Oviedo y Ángel Díaz Barriga y otros autores más de la llamada didáctica crítica, que fue durante los 80 un enfoque contestatario a la tecnología educativa. Pero ninguna de estas mujeres que he enumerado ha desarrollado propuestas fundadas en una perspectiva feminista o crítica y reflexiva respecto del orden de género, que opten por la equidad y mejora de la condición de las mujeres y de las personas sexogenéricas diversas. Para profundizar en cualquiera de estos modelos y la diversidad en la innovación, basta con que entren quien esté interesado a buscar presentaciones bajo ese buscador, ¿verdad? De currículum, modelos curriculares, tanto en YouTube como en Prezi, hay muy buenas presentaciones donde se puede ir profundizando y viendo la cantidad de modelos y la diversificación que se hizo. Bien, para concluir, paso entonces a la última premisa de mi discusión. La siguiente, por favor. La transversalidad de género en el currículum implica una fundamentación teórica a la par de una instrumentación que organice los contenidos, seleccione las secuencias y estrategias para el aprendizaje como parte del desarrollo del currículum en sus dimensiones formal o escrita, la vivida en las prácticas cotidianas y la oculta, ¿verdad? Que ya sabemos que es esta transmisión de valores, ¿verdad? De imaginarios sociales y demás que subyace a toda enseñanza y a la vivencia del currículum vivido. El caso de la llamada transversalidad del currículum con perspectiva de género, podemos decir que es un enfoque institucionalizado que intenta transformar las estructuras patriarcales y los códigos de género mediante la acción educadora como acción liberadora y formadora de sujetas o sujetos autónomos,
Ujú. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo el proyecto coeducativo requiere formarse desde la comunidad escolar. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Los ejes transversales tienen que ambientar todo lo que es la construcción del trabajo del centro escolar. Como les he manifestado, ¿verdad? En el histórico y origen de este concepto, pues básicamente se aplicó al área educativa, a los centros escolares, pero pues bien puede llevarse a cabo, ¿verdad? En el ámbito de la capacitación o de la educación comunitaria y ámbitos pues más abiertos, ¿verdad? Como sabemos. La siguiente, por favor. Sí. Desde los feminismos, el cambio educativo ha venido a ser una apuesta para erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia mediante acciones que promocionen el acceso de las mujeres, niñas y personas en diversidad, recursos y derechos iguales en la construcción de un modelo educativo cultural no sexista, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas. Si bien el propio concepto de pedagogía dentro del debate de la educación lucha aún por adquirir una especificidad epistemológica en su objeto de estudio, fragmentado y diverso, los distintos feminismos nos atrevemos a adoptar la palabra como una teoría práctica que oriente las enseñanzas y guíe el aprendizaje mensurable, advirtiendo el hecho de que toda educación lleva implícita una política del poder saber que se experimenta en el núcleo de todas las relaciones y prácticas educativas escolarizadas e informales del enfoque interseccional. Siguiente, por favor. Sí. Las pedagogías feministas adoptan muchas formas y denominaciones hoy día en nuestra región, como se ha mostrado en este propio Congreso. Ha habido una emergencia de nuevas denominaciones que son pedagogías del sur, en las que se contienen enfoques de las pedagogías de Abya Yala, popular, comunitaria, descolonizadora. Todas estas, como aquí se han expuesto, tratan de recuperar los saberes ancestrales de las comunidades autóctonas y formar sujetas y sujetos emancipados, autónomos, que desde su cosmovisión recuperen la memoria histórica previa a la colonización e imposición de la mirada occidental. Las pedagogías emergentes como radicales, transgresoras y queer también se van visibilizando y en un primer momento juntas como corpus teóricos, estas pedagogías se encuentran en una fase de incipiente, si ustedes gustan, ¿verdad? Primera y necesaria para el debate y la discusión de construcción epistemológica del sujeto central en el proceso desconstructivo de los modelos culturales androcentristas y patriarcales. Para ello, la primera consigna que debemos tener es recuperar la genealogía de nuestras madres simbólicas e intelectuales, de las filósofas, sociólogas, antropólogas de todos los tiempos que han luchado por visibilizar el hacer y quehacer de las mujeres. Si bien, sobre todo en los primeros tiempos de los grupos de la educación popular y comunitaria, el padre de las pedagogías feministas ha sido Paulo Freire, como varón de excepción, retomado ya sea por su concepto de educación liberadora, con la que ha encajado bien en las nuevas pedagogías feministas desde el sur, que luchan por una política emancipadora de nuestros pueblos, principalmente por las mujeres y las minorías. También han sido retomados como fundamento de las pedagogías críticas feministas otros varones educadores de la pedagogía crítica y teorías reconceptualizadoras del currículum. Sí, pasa la siguiente, por favor. Como Henry Giraud, ¿verdad? Aquí ya estamos planteando cómo precisamente estos feminismos se han ido nutriendo del hacer y quehacer de mujeres ilustres, ¿verdad? Que están contribuyendo desde sus puntos tanto geográficos, ¿verdad? En esta geografía del sur o quienes residen de todas maneras fuera, pero siguen considerándose, ¿verdad? Autóctonas de nuestra región y están empezando, ¿verdad? De forma incipiente a trabajar. Pero no dejamos de contar el hecho de que estos varones
han sido como base, digamos, de las teorizaciones. Y hace falta profundizar más leyéndonos entre nosotras, buscando los saberes de la genealogía de nuestras maestras y estas madres simbólicas, ¿verdad? En este caso, tenemos, por ejemplo, la importancia, ¿verdad?, de cómo recuperan los aportes, pero también les dan una visibilidad desde de nuestra región latinoamericana. Quiero referirme aquí, por ejemplo, ¿no?, cómo han tomado en cuenta también las incipientes, ¿verdad?, teorizaciones de la Escuela de Frankfurt para denunciar las injusticias y desigualdades de clases sociales, ¿verdad? Y ha sido posible, gracias a ello, abrir sus discursos hacia el análisis de género y del racismo que se perpetúa por medio de la escolarización. También en el caso de Pierre Bourdieu, también con sus aportes en torno a la dominación masculina, ni qué decir de Jacques Derrida y de Jacques Lacan, quienes han aportado sus conceptos para el análisis de los feminismos postestructuralistas que postularon la descentralización de la categoría mujer como inexistente para dar paso a la categoría política de las mujeres. Y en las últimas décadas, con las reflexiones y avances del enfoque de la interseccionalidad, propugnado por el feminismo negro y de feministas del llamado tercer mundo, ¿verdad? Como Sheila Benjamin, Gayatri Spivak, quienes han reclamado las reivindicaciones para países periféricos como es en nuestra región latinoamericana. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, algunas filósofas y antropólogas relevantes que ahora fundamentan, ¿verdad?, las teorías del constructo que se está formando de las pedagogías como soporte, digamos, o fundamentación teórica. Y tenemos entre ellas, por ejemplo, a Laura Rita Segato, ¿verdad?, con sus teorizaciones en torno a la pedagogía de la crueldad, la colonización del saber y la soberanía de nuestros cuerpos ante la violencia patriarcal, o de Diana Mafia, filósofa argentina, estudiosa de la epistemología feminista y activista por el reconocimiento de las identidades sexogenéricas diversas, o de Francesca Gargallo, filósofa feminista autónoma, quien instrumentó la experiencia seminaria con sede en la UACM y promovió el aprendizaje, transformaciones y desafíos en varias generaciones de estudiantes, recuperando al sujeto mujer y la cosmovisión del feminismo de Abya Yala. Se enfrentó además a las perspectivas de género que legitiman la autonomía masculina, a profesores misóginos, a la violencia epistémica y sexual, así como a la omisión institucional que legitima la violencia y el acoso hacia las mujeres. Desafortunadamente, pues hace unas semanas, Francesca falleció, ¿no? Entonces, de feliz memoria, ¿verdad? Y así como ella, otras que también nos han dejado, ¿verdad? Vania Sales, Teresita de Barbieri, Mercedes Barquet y otras tantas que no es posible nombrar a todas. Dejo fuera a muchas maestras quienes desde el activismo o bien desde la academia han sido pilares fundamentales para la construcción de saberes desde nuestra América y específicamente desde nuestro país. Más allá de toda la recuperación teórica de varones mencionadas arriba, las pedagogías feministas estamos convocadas a recuperar a nuestras madres y maestras de la pedagogía crítica feminista, ir desde el centro de nuestras cosmovisiones, de la Pachamama, partir desde el reconocimiento de las diosas madres, Ixchel y Coatlicue en México, hasta las personajes de carne y hueso que nos han mostrado un mundo otro para ser mujeres y para ser libres y dueñas de nuestras mentes, cuerpos y placeres, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Rosario Castellanos, como Graciela Hierro Pérez Castro y otras tantas filósofas, antropólogas y educadoras que han abierto brecha para desarrollar fundamentos para una teoría de la educación ad hoc a nuestra región latinoamericana y en específico a nuestro país. Paso ahora al desarrollo del campo del currículum. Siguiente, por favor. Para la instrumentación, ¿verdad? Para la instrumentación del trabajo transformador en las aulas, los centros escolares y comunidades,
más allá de la fragmentación de discursos en miradas y posicionamientos específicos en nuestras pedagogías críticas feministas, puedo comentar que el común denominador en la puesta en marcha de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya es en el aula o en otros contextos, ya sea popular, comunitario o de capacitación con perspectiva de género, y para la inclusión y reconocimiento en las aulas de las personas sexogenéricas diversas como principios educativos, en un primer momento, ¿verdad? Para la reinterpretación, desconstrucción y decolonización de los modelos y discursos que priman en la educación, debemos dar paso a una mirada que visibilice a la diversidad sexogenérica en nuestras aulas, reconocer al pluralismo étnico, sexual y cultural que prevalece en nuestras poblaciones, y con ello dar paso al reconocimiento de la experiencia y voz tanto personal como en colectivo, y como nación en un contexto de la región latinoamericana. También la recuperación de nuestros cuerpos como territorios vividos y con derechos a la salud y al placer, a ser escuchados y no desechados, respetados como personas diversas, también expoliados por prácticas de violencia feminicida, como la más extrema de las violencias de género y contra las niñas y mujeres, cisgénero y trans. La alternativa es que recordemos que el punto de anclaje y cambio cultural en esto son los sujetos, les sujetos, agentes sociales, pensantes, que sienten, que son capaces de opresión y de innovación, producidas a partir del choque entre posturas y prácticas contradictorias, implícitas en nuestro ser social. Y por ello, los sujetos también son capaces de reflexionar sobre las relaciones discursivas que constituyen a las personas y a la sociedad en la que viven, en las que tenemos el derecho a elegir entre opciones de las que disponemos, porque siempre, mediante los procesos de una educación liberadora, es posible emancipar a las personas. Siguiente, por favor. Desde mi punto de vista, reconozco con mi maestra, la filósofa Graciela Pérez Hierro Castro, Graciela Hierro Pérez Castro, que la mejor educación es la autoeducación, porque permite llegar al punto en que los sujetos emancipados eligen y viven desde sí mismos, sin discurso o miradas que se les diga cómo ser y cómo portarse, cómo vivirse. Pero de cualquier forma, para organizar los currícula en los centros educativos, pues es importante el trabajo, ¿no? Que se oriente bajo este tipo de lineamientos, ¿verdad? Como tenemos necesidad de guiar, no colonizar, intentar no colonizar, mediar, ¿verdad?, hacia una sociedad democrática y a que el alumno, el discente, la alumna, le alumno, sea quien construya su propio saber. No obstante, es necesario, ¿verdad?, delimitar objetivos para el plan de trabajo y establecer el alcance, el lugar hasta donde queremos llegar, ¿no? ¿A qué colectivo se dirige la transformación? Determinar los ámbitos de la vida del centro escolar, educativo, donde se quiere hacer la intervención, y desarrollar la capacidad reflexiva sobre la propia práctica, porque es muy importante cuando queremos cambiar en el currículum esta mirada, ¿verdad?, entrar y ser parte de la comunidad. Y si no queremos colonizarlos, en lugar de llegar con nuestras imposiciones culturales de lo que debes hacer, cómo debes de ser, más bien tenemos que incluirnos nosotros dentro de la comunidad y rescatar ya el saber previo de los aprendientes, les aprendientes, para desde ahí, con respeto, pues tratar de mostrarles nuestras valores, creencias, posibilidades, conocimientos, contenidos, y juntos, ¿verdad?, tratar de hacer la construcción de un mundo distinto en el aula. Nadie puede dar lo que no posee. Entonces no podemos liberar o provocar una educación liberadora si nosotras mismas, ¿verdad?, educadores
no mostramos esa mirada también libertaria, ¿verdad? En lugar de estar asignando al alumnado cómo tiene que ser, lo que debe de ser. Sí, hay una guía, debe de haber un control hasta cierto punto de que los aprendizajes que se consideran sustantivos se resuelvan y se evalúe también, pero no ver a la evaluación como una persecución, ¿verdad? Para el alumnado, sino más bien como una retroalimentación que habrá de enriquecer. Siguiente, por favor. Entonces, ahora bien, la enseñanza, en cuanto a la metodología para la enseñanza con perspectiva de género o emancipadora, desde cualquiera de estas pedagogías feministas, tenemos como herramientas heurísticas a la investigación-acción y a la autoetnografía, que son dos modalidades del enfoque cualitativo de investigación para la indagación de la realidad social. Ambos privilegian la subjetividad y el modo de vivir las necesidades y de recuperar la propia experiencia de los aprendices para formar comunidades educadas, democráticas, como base para la construcción de proyectos escolares y de un mundo que globalice la justicia y la equidad para todas las personas en diversidad. La siguiente, por favor. En cuanto a procedimientos para el diagnóstico e instrumentos de un proyecto educativo incluyente, tenemos que poner en marcha la observación participante de las comunidades escolares, sea en el aula, en el patio escolar y en los consejos técnicos, construir además instrumentos que nos permitan documentar datos y comportamientos sexistas, estereotipados, en forma desagregada por sexo, que serán el objeto de nuestra intervención. Analizar además textos y otros materiales didácticos de apoyo que orienten, ayuden a romper imágenes estereotipadas de los sexos y de los prejuicios sexistas. El análisis y la reflexividad de la situación y comunicar a la comunidad en pleno los hallazgos para que desde la propia comunidad y subjetividad de las y los actores sociales emerjan formas creativas para superar los errores, estigmas y la discriminación que prevalece desafortunadamente en la mayoría de nuestros centros educativos y en la mayoría de las escuelas en todo nivel, ¿verdad? En cuanto a técnicas didácticas o estrategias para la secuenciación de actividades, tenemos por lo general también la recuperación de seminarios de reflexión, de talleres y laboratorios vivenciales, donde se permite pues el intercambio de la experiencia y también se permite la expresión de la emocionalidad de los sujetos, ¿verdad? Les aprendientes, para que fluya su ser y a la par de ello podamos construir comunidades pues democráticas, incluyentes y respetuosas de la otredad. Siguiente diapositiva, por favor. A manera de conclusión, quiero apuntar finalmente que, como he intentado demostrar, toda construcción curricular implica una postura epistemológica, ideológica y política como parte de su fundamentación. Con el avance de los movimientos feministas, lésbico, gay y de la diversidad sexual durante las décadas finales del siglo pasado, así como el desarrollo crítico y contestatario no solo de las izquierdas en América Latina, sino dentro del propio movimiento feminista, que ha dado emergencia a diversos feminismos y con ello estos modos específicos de pedagogía que se han nombrado, denominado aquí, y que buscan un modelo para el cambio educativo y cultural. La antropología pedagógica tradicional arcaica ha construido a través de sus discursos una imagen del hombre, de los rasgos que en él universaliza como esenciales, cuya principal limitación es plantearse como una representación unívoca y transhistórica que no es capaz de recuperar la riqueza que implica la diversidad sexual humana, incluyendo los marcadores de diferenciación como pueden ser las diversidades etarias, étnicas, raciales, sexogenéricas, de clase, entre otras muchas, ¿no?
acuñar una nueva antropología pedagógica en el contexto del global actual, incluso bajo la amenaza de una tercera guerra mundial nuclear, como uno de los disvalores masculinizantes en la cultura mundial patriarcal, hace imperativo el construir nuevos modelos y teorías cuyo sustento sea una ontología del género humano para el ser con los otros, de manera que a través de la teoría y práctica de la educación se concrete la mundialización de la esperanza, la justicia y la paz, que trascienda fronteras para formar un mundo otro con equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas y para el planeta mismo que estamos extinguiendo, ¿verdad? Desgraciadamente. Pues muchas gracias por su atención. Hasta ahí llega mi disertación. Wow, doctora, muchas gracias. Me deja sin palabras, sigo procesando y conversando acá en corto con mis colegas de la unidad de género. Qué buena conferencia, estamos muy entusiasmados, y de verdad esta articulación que nos hace reflexionar desde lo epistemológico, pero pasando también por la reflexión en torno al ontológico sobre el sujeto de la educación. Y este reparo que nos hace en vislumbrar la importancia de la genealogía, yo creo que nos afecta y nos sacude, ¿no? Me ha hecho pensar a las mujeres que han alimentado mi pensamiento pedagógico y que me han traído hoy a problematizar y estar en un congreso de género y currículum en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y bueno, seguramente usted es parte de muchas otras genealogías y estarán esas personas también muy agradecidas por cimentar todo ese conocimiento que nos hace ser, crecer y crear, ¿no? Bueno, yo me siento muy complacido e inspirado y bueno, les agradecería mucho a mis colegas. Bueno, ya veo que está habilitado el chat. Si ustedes, compañeros, compañeras de la audiencia, tienen alguna pregunta para generar el diálogo con la doctora en un par de rondas, podemos generar preguntas en el chat. Si desean también abrir el micrófono y hacer algún breve comentario para generar un intercambio, es válido. Tenemos tiempo y creo que la doctora nos proporcionó muchísimos elementos para el aprendizaje y para la reflexión, y vaya que ha sido un cierre espectacular de estas 3 jornadas de trabajo en nuestro congreso. Muchas Bueno, gracias. por lo mientras siguen llegando, bueno, están llegando muchísimas felicitaciones al chat. Voy a leer algunas, pero insisto, si alguna o alguno de quienes estén acá quieren hacer un comentario, es válido. Me permitiré leer algunos. Bueno, ya hay aquí uno. Dice la doctora Silvia Ochoa: muchas felicidades por una propuesta tan integral y con una articulación tan completa. Gracias por presentar una plática tan reconfortante e inspiradora. Coincido. Laura Hernández del CIECAS dice: felicidades por esta conferencia magistral, es una excelente forma de cerrar el congreso. Importante lo que señaló de que el currículo contribuya en el desarrollo del saber ser, hacer e innovar. Y bueno, Ana Luisa Abarca Vieira tiene levantada la manita, le vamos a dar la oportunidad de abrir el micro. Ana Luisa, listo. Está cerrado tu audio, Ana Luisa. Ahí está, ¿sí me escuchan? Sí, ya. Gracias. Bien, yo solo quiero enfatizar cómo es que la perspectiva de género sustentada en una metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres está contribuyendo a crear las condiciones de cambio para que podamos lograr borrar esos estereotipos desde la educación. Estos desequilibrios entre mujeres y hombres hacen indispensable la redistribución equitativa de las actividades como son la crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos, adultos mayores, y así como las tareas domésticas, porque solamente así es como tanto hombres como mujeres tendremos la misma oportunidad de poder destacar en cualquier ámbito, ya sea personal o profesional. Y solamente quiero agradecer muchísimo las valiosas aportaciones de todos los ponentes. Gracias.
Muchas gracias, Ana Luisa. No sé, doctora, si gusta hacer algún comentario, o bueno, voy a permitir leer un par de comentarios más, porque Sí. ya están llegando antes de que nos ganen un poquito más. Bueno, las felicitaciones están lloviendo en el chat. Y hay una pregunta de Débora García que dice, ¿cómo desde la diversidad de sujetos se da lugar a todas las experiencias en un mismo nivel de reconocimiento? Parece a veces que se jerarquiza uno sobre otro, pregunta Débora. Y bueno, hay un comentario de Marta Islas, dice, excelente ponencia. Qué importante lo que plantea Francesca Gargalo al mencionar la omisión como instrumento de legitimación. Pienso que muchos hemos caído en ello, por eso es importante reeducarnos para, como usted lo mencionó, poder dar a los demás lo que sí tenemos y lograr un cambio conjunto y permanente. Bueno, bellísimas las reflexiones que ha provocado, doctora. No sé si gusta hacer algún comentario. Bueno, en relación a la pregunta, ¿no? De cómo, no puedo parafrasear lo que preguntó, pero sí puedo responder que desafortunadamente estos procesos educativos donde, como bien señaló Bourdieu, ¿no? La autoridad pedagógica impone que el saber está en la persona que enseña, ¿verdad? Entonces, al mero hecho de acudir para instruir, ya está una diferenciación, ya ahí hay una imposición de saberes y colonizamos, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en educación básica, ¿no? Muchas veces vemos a los chiquitos en preescolar, en primaria, y no somos capaces de respetarlos en su diversidad, así a su corta edad, ¿sí? No los vemos como personas que ya traen potencias en sí mismos, ¿verdad? Y que hay que aprovecharlas y dejarlas que afloren y que fluyan como son ellos, ¿no? Entonces, sí es un ejercicio muy importante que todos y cada uno, cuando entremos en un proceso de enseñanza, aprendizaje, pues tomemos esta mirada introspectiva de qué pienso, quién soy y quién es él, y no quiero imponerme en él, ¿no? Sino dejar que aflore el discente y acompañarlo. Ya en la educación superior se ve mucho, y aún en programas educativos con academia, ¿verdad? Con perspectiva de género, donde muchas veces el estudiante quiere hacer una tesis porque es su interés, y no, o sea, tiene que cambiar el objeto de construcción, su interés, por el que tiene el investigador, porque es el que está haciendo, ¿no? Y para eso lo lleva a cambiar el objeto en lugar de respetar lo que a él le interesa. Y así lo podemos ver en muchos, muchos ejemplos, ¿no? Y por otro lado, en relación a cómo también tenemos que aperturar cambios de nosotros mismos en lo personal, sería bueno, ¿verdad? Vislumbrar que en nuestra genealogía, no nada más en los saberes del feminismo, ¿verdad? Sino también en los saberes familiares, tenemos que hacer un rastreo, una búsqueda de nosotros mismos para saber de dónde venimos, cuál es nuestra genealogía, quiénes son nuestros padres, y a partir de esa recapitulación, como que podemos revalorar lo que somos, quiénes somos, y darnos cuenta que todo México, ¿verdad? Es un país pluricultural, pluriético y plurilingüístico. Y entonces, pues los que no somos diversos por una cosa, lo somos por otra, y tenemos que convivir. Entonces, sí tenemos que ver dentro de nuestras aulas también la pluralidad que existe, ¿no? De culturas. Me ha tocado ver, por ejemplo, en investigación educativa en el área de la Merced, cómo los jóvenes indígenas hablantes de lengua son los primeros en ser excluidos de la educación. Aunque ya haya programas, ¿no? Y haya escuelas que con una diferenciación afirmativa las clasifican, ¿no? Y dicen, bueno, aquí puede venir, es una escuela indígena, ¿no? Como quien dice, ¿no? Para atención de la población indígena. Aquellos que llegan solos y se meten a la escuela regular,
simplemente por el mero hecho de vestir distinto, de hablar distinto, pues ya son expoliados, ¿no? O tratados de manera diferente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay que respetar al otro con todos sus valores, con su origen, con su forma de ser. Y eso, pues, no se puede hacer sino en un ejercicio de ida y vuelta, ¿no? Entonces, de que, ¿cómo se puede hacer? Pues no es fácil, pero es un proceso que tenemos que construir desde nosotras mismas, nosotros mismos como docentes, para darnos cuenta de que muchas veces sin querer reproducimos, muchas veces hablamos de que no hay que incluir, no hay que discriminar, y salimos de una plática, de un evento, y vemos en la esquina, no sé, a alguna persona con unos rasgos X, y entonces nos abrimos para otra acera porque no nos queremos mezclar, ¿no? No va con nosotros ese tipo de personas. Y entonces, en donde menos vemos, ahí estamos resbalando. México es un país que dice que no tiene discriminación y la verdad es que sí, sí discriminamos por una cosa, por otra. Entonces, tenemos que cambiar todos esos estándares y efectivamente la educación en valores también nos tiene que llevar a preguntar cuáles son los valores que queremos transmitir, ¿no? Porque muchas veces también es una tendencia hacia una imposición cultural de valores que son buenos para mí aparentemente, pero para ti, quién sabe. Hay que repensar, ¿no? Dudar de todo y tratar de poner en todo, pues, mucha alma, ¿no? Y mucho amor. Yo sí creo en la pedagogía del amor, no el amor romántico, ¿no? Sino en esa pedagogía en la que el discente merece un trato respetuoso y hay que aprovechar todas sus potencias y solo así pueden emerger, ¿no? Para que sea libre y de verdad la educación sea emancipadora. Y bueno, pues ya me callo porque si no estoy hable y hable demasiado. No, doctora, todavía hay mucho más tiempo para seguir Ujú. aprendiendo de usted, pero me permitiré seguir leyendo los comentarios. De verdad es que nos Sí, hace gracias. reflexionar y creo que a quienes dedicamos la vida a la educación estamos muy, muy, muy impactados e inspirados escuchándole. Le voy a hacer un comentario que nos llega desde Facebook porque también nos están viendo por aquella red social, dice Luz Rodríguez. Excelente tema y sobre todo ahora que la perspectiva de género debe ser considerada e incluida en la actualización curricular dentro del IPN. Bueno, que es una tarea que estamos también allí trabajando desde la UPGPG. Y bueno, me gustaría leer otro par de reflexiones acá en el chat, pero insisto a la audiencia, si quieren externarlo de viva voz, tenemos oportunidad de hacerlo. Y también si quieren colocar preguntas en el chat para seguir manteniendo el diálogo con la doctora, es válido. Pero creo que están llegando más reflexiones de tan potente que ha sido el pensamiento de la doctora Ana Laura. Voy a leer el que dice acá Gabriela Ibarra Salcedo. Desde mi experiencia preescolar, me he encontrado con varias compañeras que muestran conductas de poca tolerancia para aceptar la diversidad en los pequeños, bueno, en este Ujú. último tenor que habla sobre la diversidad. Pero, por ejemplo, también acá dice Dolores, muchas gracias, doctora Ana Laura. Mirarnos para transformarnos e incorporarlo en nuestra práctica y estar con mejores recursos para contribuir a una cultura digna y humana desde el reconocimiento real de todos y cada uno de los seres humanos. Y bueno, me permitiré leer otra reflexión de mi colega Adriana Canales. Dice, muchas felicidades, excelente ponencia, una forma reconfortante de saber cómo se ha formado esta visión de pedagogía feminista desde los ámbitos epistemológicos y metodológicos aunados a una visión humana e incluyente. Y bueno, siguen los comentarios de felicitación, pero insisto, no sé si alguien quiere abrir su micro o hacer alguna pregunta. A Ujú. mí, doctora, a mí sí me gustaría preguntarle o que pudiera regalarles alguna reflexión en torno al cierre de su ponencia, ¿no? Porque en el Instituto Politécnico Nacional tenemos ejes transversales. Uno de ellos es la perspectiva de género y otro de ellos, efectivamente, es sustentabilidad. Y al cierre de su ponencia, pues usted nos conmina, ¿no? A esta pedagogía que vira en torno no solo al autocuidado, no solo al buen trato con los otros, sino también del mundo. Y ese mundo que usted nos dice está en peligro también y sobre el Sí. cual también tenemos responsabilidad de actuar aún que podemos. Entonces ahí veo yo una posibilidad de engarce de estos ejes que de pronto dicen por allá debe estar uno y por acá otro y cuando en realidad creo que pues
hay puntos de coincidencia bastante amplios, ¿no? ¿Qué nos podría decir en torno a la articulación de los ejes transversales en el currículo? Bueno, básicamente una categoría no puede explicar todo ni sirve para todo. Entonces, el riesgo, el peligro en estar utilizando la categoría de género aplicado a todo, pues hace que se vacíe de sentido, de contenido. Y por otra parte, sola no puede seguir adelante. Entonces tiene que articularse, sí, con otro tipo de conceptos y categorías. Hoy día vemos las discusiones del patriarcado como concepto, como categoría, se había pensado que estaba superada cuando empezó a tener más auge y en boga la categoría de género. Y sin embargo, ahora es útil para retomar aspectos que dentro del centro educativo nos refieren a la violencia contra las mujeres, el acoso, ¿verdad? La homofobia, un sinfín de situaciones y que por sí misma la categoría de género, como mostré, a veces se encierra más en un diálogo del binarismo, ¿no? Del binarismo o ya siendo institucionalizada, pues como lo manifesté dentro del trayecto de la ponencia con este currículum y código invisible en el currículum, pues también hay una lógica por parte del Estado, ¿verdad?, que limita las acciones. Y sí, podemos hablar de que se está haciendo la transversalidad de género, pero hasta cierto punto, ¿no? Y cómo llegamos a cambiar de raíz las prácticas, ¿no? Más allá del discurso, aterrizar. Por ejemplo, están entrando muchos protocolos ya para la atención, ¿no? Ante el abuso escolar y demás. Y sin embargo, tenemos que las universidades, y hablo en concreto ahorita de la UNAM, ¿verdad? Tienen ejemplos o casos en los que de todas maneras se manifiesta algún personaje con formas o tratos abusivos contra las chicas y de todas maneras no se actúa, ¿no? Salió en el periódico, por ejemplo, esta situación de, en este momento no recuerdo el nombre del profesor y parte del sistema jurídico de la UNAM, y se expresó muy mal de una chica y sin embargo, pues no se le castigó ni nada. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es posible que existiendo esta condición, ¿verdad?, ya de posibilidad de que hay normas dadas, explicitadas, protocolos, no se logren? Entonces, tenemos que llevar a la práctica lo que se va aperturando como parte de las firmas, de los contratos, los acuerdos institucionales, pero sí hay un riesgo de límite. Y otra categoría que tiene que anclarse también con el género, pues precisamente es esta de sustentabilidad, ¿no? De buscar que, como lo proponían los ejes transversales desde su origen, ¿no? Que el ser humano conviva con su ecología y mantenga sus recursos de una manera sustentable. Y allí hay mucho de sustento con el ecofeminismo. Y eso en Brasil ha habido un desarrollo muy fuerte, pero desafortunadamente, como pasa en todo, ¿verdad? Una cosa es los azores de los que hacen la ciencia, ¿verdad? Y proponen sus conceptos y demás, y la política muchas veces se impone, ¿no? Y tenemos a un presidente Bolsonaro que pues no respeta en nada, ¿no? Lo que es la ecología y está dañando demasiado y no le interesa la selva amazónica cuando es el pulmón de todo el mundo, ¿no? Entonces, es una lucha constante en la que el riesgo, ¿verdad?, de la institucionalización es ese, que se vayan frenando las sinergias. Y bueno, pues yo aprovecho esto para agradecer todas las felicitaciones. Honestamente, yo creo que esas felicitaciones así, boom, hicieron y salieron, pero porque es la sinergia de todo lo que vivieron en estos 3 días y la emotividad, ¿no? Sí, de verdad, con humildad, yo considero que aquí está saliendo todo el gozo que han tenido de estas sesiones. Ojalá y que pueda continuarse y pues que todo lo que se lleven de este congreso, ¿verdad?, de verdad lo puedan aplicar
crear para sí mismas en un principio, para sí mismos, porque primero el cambio y la verdadera revolución la hacemos a partir de nosotros, de desconstruirnos y desestructurar todo lo que hemos aprendido bajo el código de género patriarcal, y ya después entonces sí podemos también compartir, convidar, ¿verdad? Y promover en nuestros educandos otro tipo de formas y dejarlo ser, ¿no? Si no, no es posible. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora. Y me voy a permitir hacer lectura de unos últimos comentarios y de algunas preguntas, de una pregunta que ya está ahí en el chat, y con eso pues cerraríamos esta sesión, que vaya que creo que nos ha nutrido y nos ha acariciado el alma. Dice por acá Marta Islas: doctora Ana, me parece que no solo como docentes tratamos de imponernos por considerar que somos los que estamos facultados para enseñar. Los que somos madres y padres también cometemos ese error. Su ponencia, entre muchas otras cosas, me deja la lección de observar hacia nuestro interior, de monitorear nuestras acciones de manera consciente. Una reflexión muy bella. Y aquí viene una pregunta que nos hace Minerva. Dice: doctora, quiero preguntar si nos puede compartir algunas recomendaciones para hacer revisiones sobre la práctica educativa frente a grupos, me imagino desde la perspectiva de género. Sí, cómo no. Pues lo primero es observar, en definitiva. Y como les marqué en alguna de las diapositivas, ¿verdad? Buscar instrumentos que nos permitan desagregar los datos por sexo. Es decir, si usted está en los distintos espacios dentro del centro escolar, pues esa observación tiene que ser minuciosa para referir los comportamientos, las conductas, y analizarlo a la luz de la teoría también, porque por sí misma la práctica muchas veces no nos da tanta luz, ¿verdad? En ese sentido, es importante que los instrumentos que elijamos, sobre todo, pues pasen por el tamiz, el filtro, ¿verdad? De la teoría. Y ahí vamos a tener como que hallazgos y encuentros, porque tal vez haya otras investigaciones, otras personas. Nosotros pensamos que es único nuestro caso, ¿verdad? O lo que estamos viviendo, y resulta que está dentro de un parámetro donde ya se investigó y demás. Si usted tiene alguna pregunta muy en particular, porque también es eso, yo traté de mostrarles que no hay ni una receta ni un modo único. Entonces, dependiendo del caso, del contexto, del lugar, tendríamos que buscar pues aquellos instrumentos que sean los más idóneos. En lo general, pues yo marcaba que la investigación-acción es uno de los instrumentos válidos, ¿verdad? Importantes, y la otra es la autoetnografía, donde dependiendo de la noción o lo que va usted a aproximarse, pues también cuenta, ¿no? Muchas veces, porque hay veces que no hay datos, dices, no, pues es que no. Por ejemplo, tengo una alumnita que está ahorita iniciando su tesis en relación a las sexualidades de personas con discapacidad, sobre todo mujeres con discapacidad. Y hay muchas cosas que no están documentadas, y sin embargo la autoetnografía en determinado momento está sirviendo para que ella desde sus años de práctica pueda recuperar datos y pueda decir, es que sí se da esto, es que sí hay un manejo muchas veces de las familias, ¿no? Que son las que gestionan la sexualidad de estas personas, ¿no? Ya sea evitando, pues en muchos casos, ¿verdad? El maternaje porque se les ve incapacitados, hasta el mero hecho de casarse, ¿no? Poblaciones que, por ejemplo, con síndrome de Down, que se supone estamos orientando para que se desarrollen lo más plenamente posible, y se ha logrado incluso avances, ¿no? En el trabajo para que tengan acceso a fábricas X y que tengan una forma de autosuficiencia también, pero a la hora que ellos quieren decidir si tienen novia o no tienen novia, ya los papás se imponen y muchas veces no los dejan, ¿no? Hay un miedo por la ignorancia, por el desconocimiento. Y bueno, todo ese tipo de situaciones no están documentadas. Si usted busca, hay muy poca literatura, ¿no? Sobre sexualidad para personas con discapacidad y que tengan un enfoque de género, sobre todo. Hay quizás un enfoque más de sexualidades, ¿verdad? Desde la sexología, pero de una educación integral
para su sexualidad, muchas veces no está dado. Entonces hay muchos temas que hay que buscar, ¿verdad? Materiales, si ya se han leído o no se han leído, y a partir de ahí hacer un comparativo y los instrumentos. Y si tuviera alguna duda ya muy en particular, quedo a sus órdenes en la Universidad Pedagógica. Ahí tiene usted mi acceso con la página, ahí están mis datos. Muchas gracias, doctora. Ahorita vamos a seguir, bueno, voy a darle la palabra a la maestra Rosario Trejo. Me gustaría hacer solo Claro. un breve cierre para poder despedirme, porque están comentando que hubo un error en la liga. Creo que se pusieron 2 ligas diferentes. Les acabo de colocar la que es adecuada, pero ya más de 100 personas pudieron registrar asistencia en la liga que dice así el título, asistencia a conferencia de cierre. Bueno, esa es una Sí. cosa. Doctora, yo me siento muy complacido de escucharle. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar acá. Y me gustaría hacerlo cerrar también con esta última reflexión que nos hace, o mejor dicho, que transitó por toda su conferencia, que es pensar y reflexionar de manera situada, ¿no? Esta alusión que hace siempre a pensarnos desde uno mismo, desde una misma, desde la corporalidad, desde la autonomía y desde este ser latinoamericano, mexicano, con todos sus matices, creo que también es una apuesta muy valiosa que no debemos dejar de pasar para seguir construyendo y configurando proyectos educativos que abonen hacia la dignidad, la igualdad, la justicia social y la transformación de aquello que nos lacera. Muchas gracias, doctora. Les dejo en la voz de la directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, la maestra Rosario Trejo García, quien hará el cierre, le hará entrega de su constancia, doctora, y finalmente hará la declaratoria de clausura. Muchísimas gracias a todos y todas, fue un placer. Maestra Rosario Trejo, la audiencia es toda suya. Sí, bueno, antes de iniciar este mensaje de clausura, me llama mucho la atención un comentario de la doctora Fabiola Fragoso. Dice, mientras las autoridades escolares no se pongan las gafas violeta en el IPN y permitan que nos sigan violentando a las mujeres, no importa que haya 8 congresos o 10. La violencia de género continúa. Bueno, a propósito, quiero decirles que el lunes 25, lunes pasado 25 de abril, en todo este trabajo que hemos estado realizando desde diferentes instancias en el Instituto Politécnico Nacional y bueno, en particular la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género por ser la instancia responsable de la política de género en el instituto. Bueno, se está llevando a cabo el primer seminario dirigido a todos los directores de unidades académicas de nivel medio superior y superior sobre la atención a la violencia contra las mujeres, en donde se les provee de todas las herramientas conceptuales, metodológicas y sobre todo el procedimiento de cómo atender el tema de la violencia de género en el instituto. Entonces, bueno, a Fabiola le respondo que vamos caminando de la mano con muchas acciones paralelas, ¿sí? Una, por supuesto, es la formativa, la sensibilización, y bueno, esta está siendo dirigida a diferentes actores. Este lunes inició este seminario que no fue una invitación, sino fue una instrucción del director general de nuestra institución, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Y bueno, pues para atender el tema de la violencia de género, pues tenemos que allegarnos de todo este proceso de formación conceptual que implica ponerse las gafas de violeta como decía Fabiola. Entonces, estamos trabajando, el camino es muy largo, yo lo decía ayer, es largo, fuerte, complejo, de mucha resistencia, porque nos estamos enfrentando a trastocar pues esta estructura androcéntrica, patriarcal, bajo el cual se ha planeado, se desarrolla y se hace evaluación en la currícula, en estas 3 dimensiones del currículum, tanto la planeación, el desarrollo como la evaluación. Entonces, bueno,
pues remamos con mucha fuerza, pero también hay resistencia. Y bueno, pues tenemos que seguir caminando. Y sí quería comentar que este esfuerzo que se está haciendo es paralelo. La unidad de género también realiza actividades de sensibilización focalizadas directamente en donde se están presentando los casos de violencia de género, en escuelas específicas, en grupos de profesores específicos, en grupos de estudiantes específicos, y ahora estamos trabajando con el personal directivo en un esfuerzo que hace la Dirección de Formación e Innovación Educativa con la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Lo seguimos haciendo, lo hemos hecho con el taller de análisis y resolución de casos de violencia de género dirigido a los consejos técnicos consultivos escolares. Lo hicimos el año pasado, ¿sí? Con todos los consejos técnicos consultivos escolares de todas nuestras unidades académicas. Y bueno, pues desearíamos que los resultados fueran inmediatos, pero ante un problema tan complejo, los resultados no son de golpe y porrazo cuando hemos tenido el dominio de estas estructuras patriarcales por siglos. Entonces, yo les invito a que pues se suban a este tren de trabajo, de intensidad desde nuestras trincheras para compartir con el compañero de al lado, de enfrente, de atrás, con nuestros pares, en el aula, con nuestros alumnos, ¿sí? Precisamente de esto trata. Y este Congreso Nacional de Género y Currículo precisamente es para esto, con este propósito de seguir avanzando, seguir caminando en la transversalización de la perspectiva de género que nos deberá llevar a erradicar la violencia de género. Los procesos tendrán sus altas y bajas. Estamos teniendo denuncias casi a diario, ¿sí? Y eso implica que la gente está enterada de que hay un procedimiento a través de nuestra plataforma Denuncia Segura con nuestro protocolo de prevención, detección, atención y sanción a la violencia de género, y que nuestra comunidad politécnica está teniendo confianza. Si no hay denuncia, es complicado hacerlo. Entonces, estamos caminando en varias rutas paralelas y sí tiene razón Fabiola, pero lo estamos haciendo, Fabiola, lo estamos haciendo desde diferentes frentes y bueno, pues este seminario ya arrancó precisamente con una primera actividad que se llevó a cabo por parte de la unidad de género sobre el tema de pues ponerse las gafas de violeta. Los directores de unidades académicas necesitan esta preparación y yo creo que vamos caminando porque a mí me parece, y lo he planteado a las autoridades correspondientes, que para ser director de una unidad académica, el director tiene que saber de perspectiva de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo que el tema de la perspectiva de género nos va a llevar a ser una institución y nos va a llevar a ser universidades que se conduzcan con un modelo, sí, interdisciplinario, flexible, centrado en el aprendizaje, que nos haga progresar en la ciencia y la tecnología, pero también en la civilidad, en la cultura de la paz y en el respeto a la dignidad humana. Y esto pasa por la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque las universidades, las instituciones de educación con perspectiva de género estarán en mejores condiciones de enfrentar su estabilidad política y su gobernabilidad. Bueno, quería yo compartir esto, nada más. Muchas gracias. Adelante con la presentación de constancias. Listo, maestra, ya está en la pantalla. Bueno,
Maestra, ¿usted la entrega, por favor? Como me diga. Sí, adelante. Bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a la doctora Ana Laura Lara López por su destacada participación con la ponencia magistral Transversalizar el género en la currícula y prácticas escolares, un desafío del presente, presentada en el Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde los espacios escolares. Ciudad de México, 29 de abril del 2022, la técnica al servicio de la patria, firma una servidora titular de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, una servidora, María del Rosario Trejo García. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación, por esta disertación tan importante. De verdad le aplaudimos esa aportación que nos invita no solamente a reflexionar, sino a actuar. Bueno, pues sin más, me voy a permitir dar un sencillo mensaje de clausura, bueno, pues para que podamos cerrar estos 3 días de trabajo intenso y del cual pues me siento muy contenta por el gran interés y motivación que ha despertado, no solamente de nuestra comunidad académica, politécnicas y de investigadores, sino también de otras universidades de los estados. Bueno, la educación no es la panacea universal, es la condición de posibilidad de una nueva conciencia. Eso dice Graciela Hierro. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en el cierre del Congreso Nacional Género y Currículum. Construir la igualdad en y desde los espacios escolares. Han sido 3 días de intenso trabajo donde desde distintos matices, abordajes teóricos, alternativas metodológicas y experiencias, se ha hecho manifiesta la articulación entre el género y el currículum, como una vía para la reflexión, la articulación entre el género y el currículum, y para la producción de escenarios y estrategias donde la igualdad deje de ser una aspiración y sea una utopía. Sí, una utopía en el sentido que lo plantea Marcela Lagarde, es decir, una conquista, un territorio, un espacio habitable caracterizado por la dignidad, la libertad, el buen trato y el bien vivir. Agradezco la participación de ponentes y asistentes por su compromiso y entusiasmo en acudir a este espacio. Deseo que las reflexiones aquí vertidas sean aliento para seguir construyendo la paz, erradicar la violencia y la desigualdad. Sobre todo, deseo que reconozcamos en el espacio escolar una posibilidad amplia para la acción, la resistencia y la transformación social. Las aulas son el corazón de las instituciones educativas y es ahí donde tienen lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, estamos convencidas y convencidos de que la igualdad tiene que gestarse desde un proceso. Por ello, hemos emprendido la tarea de impulsar la transversalidad curricular de la perspectiva de género. De ese desafío se deriva la realización de este congreso.
Espero que hayan disfrutado de este evento y adquirido nuevos aprendizajes, pues la calidad de las ponencias presentadas en las 16 mesas de trabajo, los 2 paneles de especialistas y las 2 conferencias magistrales es innegable. Los temas tratados son de gran relevancia para debates actuales en materia de género, pedagogía y educación. Y sobre todo, aportan conocimiento y herramientas importantes para vislumbrar lo escolar y lo educativo como arena fértil para la perspectiva de género y, por tanto, para la consolidación de la igualdad sustantiva. Los temas abordados fueron variopintos, pasando desde las didácticas y propuestas pedagógicas feministas, claves para transformar las prácticas pedagógicas, reflexiones sobre la diversidad sexual, las masculinidades y la sexualidad en espacios escolares, así como experiencias y sugerencias sobre el diseño y transversalidad curricular de la perspectiva de género, reflexiones sobre el género y la pandemia, discusiones históricas en torno a las pedagogías feministas y diversas problematizaciones sobre el currículum formal y oculto. Sin duda, el camino por andar sigue siendo largo, pero la esperanza, el compromiso y el entusiasmo por la transformación social e institucional convierte en alentador ese desafío llamado igualdad. Sin más, no me queda más que agradecer nuevamente su asistencia a estas 3 jornadas de trabajo y siendo las 18:42 del viernes 29 de abril del año 2022, doy por clausuradas las actividades del Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde los espacios escolares. Muchísimas gracias y un abrazo a todos por su interés en este congreso. Y bueno, pues activemos, por favor, para quienes lo deseen hacer, audios, sus cámaras de video, y no podríamos despedirnos de este congreso con nuestro, entonando nuestro tradicional huelu. Así que preparémonos a la 1, a las 2 y a la de 3. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Es que estaba viendo un evento de equidad de género. Gracias a todos, buen fin de semana y cerramos con broche de oro. Escribir. Que tenía que gracias, hasta a 10 sesiones. Doctora Ana Laura.